Muy buen día, mis hermanos, gracia y paz para todos. Bienvenidos nuevamente, un saludo para los que no alcancé a saludar temprano. Y bienvenidos a aquellos también que nos visitan. Quisiera también, hermanos, extenderles un saludo especial de la iglesia Monte Sión, en donde el domingo pasado estuve compartiendo la palabra y en donde estamos apoyándoles y ayudándoles en este momento particular. Ellos están muy agradecidos por el servicio que estamos dándoles a ellos y así unos a otros siendo edificados en amor. Así que, mis hermanos, vamos a comenzar este tiempo de exposición. En la década de 1950, un psicólogo llamado Solomon Asch realizó un experimento social con 8 personas. El experimento consistía en mostrarles 3 líneas en un papel, 3 líneas, y que ellos determinaran cuál era la línea más larga. 7 de estas personas se habían reunido junto al investigador para acordar elegir una línea que no era la más larga, pero que según ellos en el experimento lo iba a hacer. Pero se iban a reunir con el 8º personaje para poder observar el comportamiento de él y ver si estos 7 podían influir en ese 8º para que él tomara la decisión incorrecta. Este experimento se repetía varias veces y luego de unas rondas de pasar estos papeles con las 3 líneas, el 8º sujeto empezó a responder igual que los otros 7. Entonces al principio respondía bajo su propio criterio y decía esta es la más larga, pero al ver que los otros 7 siempre escogían una diferente, él empezó a inclinarse precisamente a escoger esa línea que los otros 7 escogieron. Este experimento de Solomon Asch tenía como objetivo entender por qué algunas personas se resisten a seguir la opinión del grupo y por qué otras personas se conforman cuando ésta expresa una opinión contraria a la evidencia. El experimento de Asch muestra de manera evidente cómo la influencia de la mayoría puede tener un fuerte impacto. A pesar de que los participantes tenían una percepción diferente, se dejaron influenciar por la opinión de la mayoría. Hoy día nosotros también encontramos estos experimentos en nuestra sociedad. Cosas que sabemos que no son, se llaman como si fueran, y lamentablemente nosotros una y otra vez empezamos a caer en eso. Hay hombres que se hacen llamar mujeres, y entonces la sociedad dice que tenemos que llamarlos tal cual como ellos se perciben, y lamentablemente la presión y la mayoría nos lleva a rendirnos y a veces a hacer lo que la mayoría está diciendo, pese a que sabemos que no es lo correcto. Y esto no es diferente para los cristianos, mis hermanos, pues muchas veces la mayoría, que es el mundo, presiona para influenciarlos y los cristianos se conforman a la mayoría. Una prueba de esto, hermanos, también es diciembre. Es un mes que la mayoría de las personas espera, incluso los cristianos. Es el mes favorito de las personas. Es una época donde muchas tradiciones, costumbres, impulsan a todas las personas a hacer lo que cada año hacen sin ninguna razón más que conformarse a lo que habitualmente todos hacen. La música, el baile, los tragos, las fiestas, los excesos no se hacen esperar. El mundo en general se inunda de un consumismo descarado y evidencia lo que hay en sus corazones, un espíritu materialista. ¿Y qué hace el cristiano? Lucha. Pero ¿qué hace muchas veces la mayoría de cristianos? Se conforma. Y entonces, a pesar de que sabe que es lo incorrecto, como en el experimento, por la presión de la mayoría termina diciendo, esto es lo bueno, y empieza a justificar por qué toma esta decisión. Y los hijos de Dios, hermanos, deben una vez más ver qué es lo que la Biblia dice al respecto, para que nunca dejemos de lado la voluntad de Dios y para que así podamos glorificar a Dios en una época que, aunque se disfraza de inofensiva, termina en el otro extremo de lo que el Señor quiere para nosotros. Ahora, no solamente la época, sino cada uno de los asuntos y prácticas e ideas que nosotros tenemos en mente. Y por eso, mis hermanos, he querido
escoger Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 especialmente, para tratar este asunto. Y quiero, mis hermanos, que se ubiquen allí y que podamos leer nuevamente Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, y dice así el Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En esta mañana, hermanos, he titulado mi sermón El servicio razonable del cristiano, la respuesta al llamado divino. Y lo que intento enseñar, hermanos, es lo que Pablo enseñó a los hermanos en Roma. Entonces, en Roma habían judíos y habían gentiles que habían creído en el Señor y que, a pesar de tener diferentes culturas y tradiciones, debían ajustarse al modelo divino de la vida cristiana y no a otro modelo. El apóstol va a exhortar a los hermanos, por causa de lo que Dios ha hecho por ellos, a vivir solamente para Él, ofreciendo su vida en dedicación y gratitud, pues el cristiano está llamado a consagrarse a Dios, a no conformarse al mundo y a dejarse transformar por el Señor. Este es el camino verdadero y razonable de todo cristiano para glorificar a Dios, conociendo su voluntad buena, agradable y completa, y así poder entonces agradarle. Así que en esta mañana, hermanos, vamos a considerar este llamado divino, este servicio razonable, y ya van a ver por qué lo llamé de esta forma. Pero esta mañana vamos a considerar dos cosas que podemos rescatar de este texto para aplicarlo a nuestro contexto, a nuestra vida y especialmente a esta época. Vamos a considerar entonces ese llamado al servicio razonable del cristiano y vamos a considerar la forma concreta de vivir el servicio razonable como cristianos. Es decir, vamos a ver el llamado y vamos a ver la forma en la que cumplimos ese llamado para hacer la voluntad de Dios y para amar a Dios sobre todas las cosas. Así que veamos en primer lugar el llamado que Dios hace a los cristianos. Y lo encontramos en el versículo número 1. Dice así nuevamente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Consideremos la base de este llamado. Así que, hermanos, dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios. El capítulo 2, hermanos, va a conectar todo lo que Pablo ha venido diciendo en los 11 capítulos anteriores y va a empezar a llevarlo a la aplicación. Es decir, si ustedes quieren saber de qué trata esas dos primeras palabras que aparecen en la versión Reina Valera en sus Biblias, así que tienen que haber leído por lo menos alguna vez en sus vidas la epístola a los romanos. Tienen que haber leído acerca de Dios, como lo escribe Pablo, acerca de su soberana obra y aún acerca del Evangelio y del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que fue enviado para justificación y para remisión de todos nuestros pecados. Y con eso en mente, entonces Pablo va a decir, así que, es decir, por lo tanto, va a seguir hablando, va a empezar a aplicar lo que nosotros vamos a considerar en esta mañana. Dios, dice el texto, por las misericordias de Dios, por todo lo que Él le ha recordado a los romanos en los capítulos anteriores, los hermanos deben hacer algo. Dice, así que, hermanos, os ruego. Un Dios, hermanos, lleno de compasión, un Dios que ha elegido a su pueblo, un Dios que ha manifestado paciencia, que ha manifestado amor, especialmente en Jesús, que ha justificado a aquellos que por la fe se han acercado en Cristo Jesús, es un Dios que pide algo. Es un Dios que a través de Pablo quiere rogar a los hermanos para que hagan algo particular. Así que, hermanos, por eso dice Pablo, os ruego con base, ¿en qué? En las misericordias de Dios.
Esa palabra rogar que encontramos allí, hermanos, es una palabra que en otros lugares se traduce como exhortar, como instar o como animar. Y es lo que Pablo está tratando de hacer aquí. Él quiere que después de conocer la obra de Dios, de sus misericordias o compasiones, como se traduce esa palabra correctamente, el cristiano responda, el cristiano actúe, el cristiano reaccione. Entonces vamos por orden. Estamos hablando del llamado y estamos viendo esa base de ese llamado. Y la base de ese llamado es las misericordias de Dios. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Piense un momento. En el contexto, las misericordias de Dios es su elección, su amor, su Hijo, el sacrificio de su Hijo, la benignidad, la paciencia, la compasión y todos estos elementos, hermanos, que domingo a domingo nosotros encontramos en las Escrituras. Aún usted pudiera coger todas las Escrituras y decir, sus misericordias son esas. Dice el Antiguo Testamento, sus misericordias son nuevas cada mañana. Y cada acto de amor, cada acto de paciencia del Señor, cada acto de fidelidad del Señor debe ser suficiente base para lo que el Señor nos quiere, a lo que el Señor nos quiere llamar, a lo que el Señor quiere que nosotros respondamos. Así que a causa de esto, el apóstol tiene la autoridad de hacer un llamado a los cristianos y es rogarles, es traerlos al lado y hablarles cerca. Esa es la idea de esa palabra allí. Ahora, como les decía, Pablo ya ha enseñado esto. Miren, por ejemplo, Romanos capítulo 11. Ahí el contexto anterior. Luego de mostrarnos que el Dios soberano ha decidido a quién salvar y a quién no, que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que tiene misericordia al Señor, Pablo procede a alabarle por esta razón, pues aún de una manera genial el Señor ha procedido a rescatar tanto judíos como gentiles. Y en ese contexto, Romanos 11:33 expresa unas palabras, una alabanza, que normalmente nosotros leemos en ese contexto. Pero miren lo que dice, Romanos capítulo 11, versículo 33 dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Y si entendemos a la luz de este texto que de él, y por él, y para él son todas las cosas, ¿qué haremos entonces con la vida que él nos ha dado? Esta es la pregunta que nos va a responder Romanos 12, del 1 al 2. Pues si conocemos todo esto que él nos ha venido diciendo, toda nuestra vida, pregunto, ¿es de nosotros y por nosotros y para nosotros? Si es del Señor, Pablo nos exhorta, nos ruega, se pone cerca a nosotros y hace un llamado muy serio. Él dice, hermanos, y nosotros no alcanzamos a ver la dimensión de esa palabra, pero en el griego la expresión hermanos, que se puede traducir correctamente así, tiene un impacto, tiene un peso particular. Es un llamado que él hace como, oh hermanos, presten atención. Así que por todo eso que hemos venido estudiando, viene lo siguiente. Les ruego, les suplico, les exhorto, hermanos. Es más o menos la idea de lo que Pablo está diciendo aquí. Porque si conocemos que toda nuestra vida es del Señor, que es de Él, que es por Él y que es para Él, así, hermanos, ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Ahora consideremos ese contenido de ese llamado. Por lo que ruega Pablo, a lo que nos exhorta, es, en sencillas palabras, a dedicar nuestra vida a Dios. Eso es lo que está diciendo. Dice el texto, Romanos 12, verso 1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora miremos algunas cosas acá. La palabra presentar, hermanos, también se puede traducir como dedicar.
como traer al frente. Y aquí lo que Pablo está haciendo es usar un lenguaje ceremonial del Antiguo Testamento. Así como nosotros debemos presentar nuestros cuerpos, así debían acercarse al tabernáculo de reunión las personas para ofrecer a Dios los sacrificios. Se llevaba la ofrenda hasta el tabernáculo para que los sacerdotes que servían en él la sacrificaran conforme a la orden del Señor, es decir, llevaban su ofrenda y la presentaban delante del tabernáculo. Pablo nos dice, entonces, ya no que llevemos ovejas o algún otro animal, sino que nuestros cuerpos. O sea, llevemos nuestros cuerpos, ¿a dónde? Delante del Señor, dediquémoslos a Él. Y la palabra cuerpo, hermanos, no hace referencia solamente a lo físico, sino que el apóstol la usa para implicar todo nuestro ser. Miren, por ejemplo, lo que cantábamos ahorita, alma bendice al Señor. Pues el salmista no estaba diciendo que solamente el alma tenía que bendecir al Señor y que el cuerpo podía hacer lo que quisiera, sino era una forma de expresar que todo mi ser debía bendecir al Señor. Y aquí, cuando Pablo utiliza esta palabra de presentar vuestros cuerpos, está haciendo el mismo énfasis, y ya lo vamos a ver más adelante que es así según el contexto. Entonces lo que Pablo está diciendo es, lleven todo su ser, lleven toda su vida en dedicación al Señor, el cuerpo como un todo, el instrumento de vida. Miren que hay otro caso de esto. Vamos a Mateo capítulo número 5 y observamos que es así. Mateo 5. Mateo capítulo 5, versículo número 29. El Señor Jesús dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces esta expresión no está diciendo el alma no va a ser echada al infierno y solamente el cuerpo, sino está hablando de todo el ser, del ser como tal completo. Miren ahí mismo capítulo 6, versículo 22, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Entonces nuevamente el Señor Jesús está utilizando un lenguaje para expresar que todo nuestro ser puede estar afectado dependiendo de lo que hagamos, ya sea con la vista, ya sea con el tacto, ya sea escuchando algo, se va a afectar todo nuestro ser. Así que con eso en mente volvamos a Romanos 12, y cuando Pablo dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, estamos viendo que no hace referencia solamente a lo físico, sino que lo que hace Pablo es implicar todo nuestro ser en esa palabra, el cuerpo como un todo, el hombre completo. Pero el texto prosigue con algunas características de esta ofrenda. Es una ofrenda de nuestra propia vida. Dice, vuestro cuerpo ¿cómo? En sacrificio vivo. Es decir, es nuestra propia vida la que llevamos como ofrenda. Pero no quiere decir, y yo creo que por eso el apóstol Pablo también incluyó esta palabra vivo, no solamente por eso, pero creo que también por esto, no quiere decir que debemos hacer un altar como algunos indígenas hacían y sacrificar a las personas literalmente. Entonces, algunos pueden malentender esto y pueden decir que ahora entonces los cristianos tienen que hacer sacrificios no de animales, sino de humanos. Es más la idea de entregar toda nuestra vida al servicio del Señor. Y para que ese sacrificio sea aceptable, debe estar vivo. Ahora, vivo quiere decir que no es cualquier sacrificio, sino es el sacrificio de aquellos que viven, es decir, debe proceder de la nueva vida que hay dentro del creyente. Por eso, por ejemplo, en Romanos capítulo 14, versículo 7, Pablo dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Quiénes son los que viven? Los cristianos. Los creyentes. ¿Por qué? Porque Dios les ha dado nueva vida para que puedan llegar a creer, para que puedan llegar a estar con el Señor por toda la eternidad. Entonces, cuando Pablo dice sacrificio vivo, el énfasis particular de esa expresión es esto. No es cualquier sacrificio, no es de un incrédulo, no es de un animal, es de un cristiano,
de aquel que ha sido rescatado, de aquel que ha sido justificado por el Señor, aquel que ha sido elegido por el Señor. Sacrificio vivo, pero el texto dice santo también. Es decir, recuerden el Antiguo Testamento, no era cualquier oveja la que se podía sacrificar en el tabernáculo. Debía ser una escogida, que fuera sin mancha y conforme a lo que el Señor había regulado en el Antiguo Testamento. Y así el cristiano se ofrece a sí mismo, siendo vivificado por Dios, escogido, apartado y agradable a Dios por la mediación del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice Calvino, al llamarle sacrificio vivo, indica que somos inmolados al Señor, es decir, que nuestra primera vida, entregada a la muerte y negada en nosotros, resucita una nueva vida. Ahora, ¿qué es una inmolación? ¿Recuerdan? Entonces, ser inmolado es cuando la oveja se ponía encima del altar, se degollaba, la oveja moría, y después de que ella moría, entonces como había sido puesta en un altar, había una leña allí y se encendía entonces esa ofrenda. Y salía un humo que en el Antiguo Testamento es el olor grato que el Señor percibía, porque ese sacrificio había sido agradable al Señor conforme a lo que Él había mandado. Porque ¿por qué se sacrificaban corderos? Porque Dios lo había mandado de esa forma. Así que cuando nosotros nos ponemos como sacrificio vivo, no nos ponemos como sacrificio vivo a nuestra manera. No sacrificamos lo que nosotros pensamos que debemos sacrificar, sino lo que Dios nos ha dicho que debemos sacrificar. Es apartar nuestras vidas, es apartar todas las cosas y ponerlas delante del Señor. Este es el sentido de la vida del cristiano una vez que ha sido rescatado por Dios. Por eso el texto continúa diciendo que el propósito de la vida del cristiano es el siguiente. Leamos nuevamente el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Entiende usted esa expresión que es, hermanos? Como es decir, o un igual. Es decir, todo lo que hemos venido diciendo lo podemos resumir en esa expresión, culto racional. ¿Qué es culto racional? Es presentar nuestras vidas delante del Señor. Es con base en las misericordias de Dios dedicar todo nuestro ser al Señor. Eso es lo que significa culto racional. La palabra culto es la que se utiliza también para el servicio de los sacerdotes en el tabernáculo. Y la palabra culto, hay dos palabras para culto. Esta particular traduce pago, servicio en honor a algo. Es la respuesta digna a algo. Por eso hay algunos cristianos que cuando hacemos el culto de adoración le llaman servicio. ¿Han escuchado? Entonces, bienvenidos al servicio. Entonces, no es que les estemos sirviendo, sino que todos juntos servimos al Señor porque estamos respondiendo a lo que Él ha hecho por nosotros. Ese es el culto, ese es el pago, ese es el honor que el Señor refiere o del que es digno. Esa es la respuesta que nosotros damos a la obra del Señor. Es el pago razonable, es el servicio razonable del cristiano. Es el pago lógico que debemos hacer en respuesta a lo que el Señor ha hecho. No es la causa para que el Señor nos salve, sino es la consecuencia de que el Señor nos ha salvado. Entonces no sé si me estoy haciendo entender con esto. Así que cuando Él dice que es vuestro culto racional, está haciendo referencia a esto. ¿Qué es lo lógico, hermano, que haga usted con su vida? ¿Qué es lo lógico que yo haga con mi vida? Que sirvamos al Señor. Que agradezcamos a Dios por todo lo que Él hace, por darnos la vida, por crearnos, por salvarnos en Cristo, por ayudarnos a perseverar con su Santo Espíritu, a ser santificados día a día, a ser llenos del Espíritu, a ser guiados por su Espíritu. Todas esas cosas nos llevan a nosotros a pensar que lo lógico, lo espiritual, lo correcto es que sirvamos al Señor. Esa es la idea de lo que Pablo está diciendo aquí. El servicio razonable del cristiano sale del título de una teología sistemática de un teólogo reformado holandés del siglo XVII que se llamaba Wilhelmus à Brakel. Y él escribió una serie de tomos de teologías sistemáticas titulados, así como yo titulé este sermón, El servicio razonable del cristiano.
Y la razón de eso es que Abrakel escribió todos estos libros con el propósito de llevar a la práctica de la vida cristiana todo lo que Dios enseña en su palabra. Es decir, si usted se pregunta cuál es el servicio razonable del cristiano, la respuesta es todo. ¿Recuerdan Romanos 11? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Ahí está el énfasis. Entonces, culto racional aquí en este contexto no está hablando del culto de adoración del domingo, no está hablando del culto familiar, de la adoración familiar, sino está hablando de todo lo que nosotros podamos hacer, incluyendo el culto de adoración domingo, culto familiar y todas las cosas. Todo lo que pensamos, todo lo que decimos y todo lo que hacemos, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Así que lo que Pablo nos está diciendo es que la adoración verdadera es con toda nuestra vida. El verdadero culto, el culto espiritual, el culto racional es presentar nuestro ser completo como sacrificio vivo al Señor. Ya no somos el sacerdote que hace el sacrificio, sino que somos sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales constantemente en virtud a lo que hizo el sumo sacerdote, que es Cristo, que se ofreció una vez y para siempre por nosotros. Esto es interesante, porque cuando el Señor Jesucristo viene, el Señor Jesucristo cumple lo que en el Antiguo Testamento se hacía. Primero, ser sacerdote, como orábamos al principio. Él es mediador porque es sacerdote, pero no solamente es sacerdote, sino que al mismo tiempo es la ofrenda. Dice la Biblia que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, en virtud de que Él es el sumo sacerdote y en virtud de que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahora nosotros, dice Pedro, somos reyes y sacerdotes. ¿Pero en qué sentido somos sacerdotes? En que vamos a ofrecer sacrificios espirituales no para salvación. Porque recuerden que en el Antiguo Testamento los sacrificios y las ofrendas no solamente eran para salvación. Habían para cubrir pecados temporales, había para librarse de los pecados ocultos, había ofrendas de gratitud al Señor. Y creo que esa es la idea cuando, por ejemplo, Pablo dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es decir, es tomar nuestra vida no para salvación porque Cristo ya la ha obrado por nosotros perfectamente en la cruz, sino para gratitud. Vamos a elevar sacrificios espirituales, vamos a tomar toda nuestra vida y ofrecérsela al Señor. Un comentarista dice, Pablo está pensando en la acción de adorar, la consagración total del corazón, la mente, la voluntad y los hechos. En realidad, todo lo que uno es, tiene y hace es para Dios. Así pues, hermanos, entonces, hemos considerado el llamado al servicio razonable del cristiano. Hemos visto su base, que son las misericordias de Dios, y su contenido, que es presentar todo nuestro ser a Dios como sacrificio vivo. Habiendo visto esto, ¿cuál es el llamado? Ahora veamos cómo lograr ese llamado. Esto es, por medio de la forma concreta de vivir el servicio razonable como cristianos. Es decir, vamos a ver cuál es esa forma en la que nosotros podemos cumplir este servicio razonable. Vamos a ver cuál es el método, porque Pablo nos lo enseña en el versículo número 2, en cómo debemos vivir para el Señor. Verso 2. En el griego, ahí hay un y que conecta el versículo 1 con el versículo 2. Dice así, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En este versículo 2 encontramos la forma concreta de vivir el servicio razonable del cristiano. En primer lugar, lo que Pablo nos dice es lo que debe evitarse. ¿Cómo servimos razonablemente a Dios? ¿Cómo vivimos en culto racional a Dios? No conformándonos a este mundo en primer lugar. Dice el texto, no os conforméis a este siglo. ¿Recuerdan la ilustración del experimento de Solomon Asch? Pues aquí es donde tiene relación con nosotros. Pablo está advirtiendo a los hermanos de Roma y el Espíritu nos está advirtiendo a nosotros en contra de ceder ante las diversas manifestaciones de mundanalidad que nos rodean.
Cuando Él dice no se conformen, esa palabra conformar es no parecernos al mundo, no igualarnos a Él. Conformar significa dar forma, ser similar a, dar la misma figura, parecerse. Entonces lo que Pablo está diciendo es, para servir al Señor de la manera correcta, para adorar a Dios con todas nuestras vidas, lo primero que debemos hacer es no parecernos a este siglo. No parecernos a este siglo. Ahora, este siglo, ¿qué es eso de este siglo? La Biblia describe esa expresión siglo como un siglo malo, como una edad, como un sistema mundano. Entonces la palabra mundo, que puede ser equivalente en este contexto a siglo, tiene diferentes significados según el contexto, pero aquí equivale a la manera de hacer las cosas, según lo común, lo aprobado por la mayoría. Entonces este siglo implica todo eso. Este siglo, por ejemplo, tiene una forma de hablar. Piense usted un momento en cómo este siglo habla, con lenguaje ofensivo, con chistes de doble sentido, con burlas. También tiene una forma de disfrutar la música por medio de canciones indecentes que incitan al desorden y a la inmoralidad, ¿o no es así? Formas de vestirse indecorosas, provocativas, indecentes, pasatiempos cuestionables, etc. Todo esto es lo que tiene que ver con la forma de vivir de este siglo. Y el Señor no quiere que nosotros seamos moldeados según el criterio de este tiempo malo. No debemos guiarnos para agradarnos a nosotros mismos, a hacer las cosas que a nosotros nos parecen, ni a los demás, ni a los hombres, sino guiarnos para agradar a ¿quién? A Dios. Por eso, no conformarnos a este mundo es una forma de presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, pues morimos a nosotros para que viva Cristo en nosotros. Así recordamos que nuestro yo está crucificado juntamente con Cristo y por eso no nos amoldamos a lo que este mundo nos llama a hacer, a decir, a pensar. Pensemos, por ejemplo, específicamente en qué es no conformarnos para cada uno. No conformarse es no pensar como el mundo piensa. ¿En qué piensa el mundo? Pensemos. Por ejemplo, digo yo, en placer. El mundo siempre está buscando el placer personal, siempre está buscando la satisfacción de sus deleites. El mundo es hedonista, siempre está buscando qué comer, a dónde ir, qué vestir, pero todo para su deleite. Nunca piensa en el Señor, nunca piensa en agradarle, es más, lo aborrece, ¿cierto? Se rebela en contra de Él. Ese es el pensamiento del mundo. El mundo piensa en ir en contra de todo lo que Dios dice que es bueno en su palabra. Por ejemplo, mientras Dios ha mandado el trabajo, el mundo promueve la ociosidad. El mundo nos proporciona herramientas para lograr este cometido de la ociosidad. Él nos provee el internet, la televisión, las redes sociales, las películas, los cines, los centros comerciales, los parques y la diversión en general. Entonces, creo yo que nos conformamos al mundo cuando en vez de aprovechar el tiempo, lo desperdiciamos. Porque el mundo hace eso, desperdicia el tiempo. Y lamentablemente, usted también puede ser que esté conformado al mundo. Además, Dios nos habla de la familia y de su valor como la base de la sociedad. ¿Y qué hace el mundo? Ir en contra del Señor. Entonces, no desea familias, desea noviazgos, desea fornicación, desea adulterio, no desea que tengan hogares, mejor que tengan mascotas, perrijos, desea el aborto, las uniones homosexuales. Y si usted y yo aplaudimos esto, deduzca a quién nos estamos conformando, a quién nos parecemos. Pero esto también puede ser muy sutil en su hogar. ¿Cómo son nuestras familias, por ejemplo? ¿Cómo nos relacionamos entre padres e hijos? ¿Cómo el mundo lo hace? ¿Cada quien con su celular? ¿En la mesa? ¿Almorzando juntos pero al mismo tiempo separados totalmente? ¿Cada uno en sus asuntos tal vez? ¿Sin compartir ni siquiera un segundo?
Padres que desesperan a sus hijos, como lo harían un par de padres incrédulos que desconocen lo que Dios les dice acerca de la crianza o de la disciplina aplicada correctamente o de la instrucción. ¿Qué tal los jóvenes, los hijos? ¿No se están conformando a este mundo cuando se comportan exactamente como los jóvenes del mundo? Con rebeldía por todo, llevando la contraria a sus padres, irritándose por la primera muestra de autoridad en sus hogares. ¿Ustedes no desean obedecer? ¿No desean honrar al Señor honrando a sus padres? ¿Y creen que son cristianos? No conformarnos a este siglo va a costar, hermanos. Por eso Pablo dice, es un sacrificio vivo. No conformarnos cuesta. ¿Y saben qué iba a costar? Nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra rebeldía. Todo eso es lo que cuesta. Y estos son unos ejemplos, hermanos, de qué significa no conformarnos a este siglo. Así que para servir razonablemente al Señor, debemos evitar parecernos al mundo en su forma de pensar, en su forma de hablar, en su forma de ser. Y Pablo va a proseguir ahora con un importante contraste. Y es que en segundo lugar, ahora no lo que debemos evitar, sino lo que debemos buscar. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Transfórmense. Ahora, entendámoslo correctamente. Lo que se requiere, hermanos, para servir razonablemente al Señor, para actuar en culto racional al Señor, es una transformación. Es un cambio interior del corazón. Ahora, no nos transformamos por nosotros mismos, sino que debemos dejarnos transformar. Esa es la idea de Pablo aquí. ¿Y qué es lo que nos transforma? El poder de Dios. Entonces, si lo leyéramos correctamente, debería decir, no os conforméis a este siglo, sino déjense transformar por medio de la renovación de sus mentes. Pablo usa en esa palabra transformar el tiempo presente, es decir, sigan permitiendo que se les transforme. Por ello, esta transformación, hermanos, no es un asunto de impulsos ni de emociones. A veces sí, a veces no, a veces tal vez, esta vez sí me dejo, en esto no, esto me gusta, esto no, esto sí puede ser fácil, para mí esto es una lucha. No, es constante, hermanos, es algo constante, es algo continuo que debemos hacer, dejarnos transformar por el Señor. Además, el verbo también está en imperativo, y ustedes saben que un imperativo es un mandato. Tenemos la responsabilidad de dejar que esto ocurra. Es decir, podemos resistir esta transformación. ¿Cómo la podemos resistir? El texto nos lo muestra. Si la transformación es por medio de la renovación de nuestro entendimiento, ¿cómo lo resistimos? No queriendo entender lo que el Señor dice en su palabra, no leyendo su palabra, no acudiendo a los medios de gracia. Y si eso es lo que queremos, vamos por buen camino, pero vamos en contra de la voluntad del Señor. El verbo entonces, como les decía, está en imperativo y nos llama a tener responsabilidad, a dejar que esto ocurra. Pero si queremos que ocurra, si queremos ser transformados por el Señor, ¿qué tenemos que hacer? Debemos acudir a la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, ¿cómo logramos que esto ocurra? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y ahora, noten el énfasis acá, el intelecto. ¿Reciben? El cuerpo no significaba el cuerpo, sino el cuerpo significaba el todo, porque por eso habla del intelecto. No solo es de dejar de hacer cosas, dejar de hablar de ciertas formas y de relacionarse de cierta manera, sino de renovar nuestra mente. Es decir, lo que Pablo está diciendo es que un verdadero cambio se da primero en el corazón y luego en nuestros actos. Eso lo dice Pablo en otro texto. Por ejemplo, voy a citar un texto, dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aquí piensen lo siguiente, hermano. Cada cosa que usted haga, que diga, que piense, debe ser guiada por aquel que lo creó y que lo redimió. Cada parte de su vida debe ser de Dios y por eso usted debe analizar todo lo que usted es. Lo que usted piensa es conforme al Señor, lo que usted habla es conforme al Señor, lo que usted hace es conforme al Señor.
Porque si usted es un cristiano, así debe ser. Por ejemplo, la forma en la que usted entiende las cosas es como Dios las enseña. ¿Qué enseña Dios de la vida, de las relaciones, del carácter que debemos tener, de la adoración que debemos rendirle a Él? ¿Qué enseña? ¿Cómo podemos saber eso? A través de la palabra del Señor. Y cuando la leemos y el Espíritu nos da el entendimiento para comprender estas cosas, somos renovados y somos transformados. Y cada día nos amoldamos menos al mundo y nos parecemos más al Señor. Y ese es nuestro servicio razonable. Esa es la respuesta al llamado divino del Señor. Esa es la respuesta a las misericordias del Señor. La renovación de nuestro entendimiento nos llevará a conocer lo que le agrada a Dios. Y es que ese es el propósito de la vida del cristiano, comprobar lo que es agradable al Señor. Por eso el texto en Romanos 12 termina diciendo, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, este es el resultado, que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que, mis hermanos, si queremos servir a Dios en gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros, lo lógico como cristianos es que entreguemos toda nuestra vida a Él, que no nos parezcamos al mundo y a lo que ellos hacen, sino que seamos transformados por Dios para agradarle en todo. Mis hermanos, ¿a quién nos parecemos más en estas fechas? ¿A quién nos parecemos más en estas épocas? ¿No estamos afanados como el mundo lo está por un regalo? ¿No nos parecemos al mundo en eso? Uno ve las noticias y ve todas las personas aglomeradas allá en San Victorino comprando los regalos porque son necesarios, porque si no hay regalos se pierde el sentido de estas épocas. Materialismo puro, hermanos, consumismo total. Fuera la vista de lo que realmente importa, que es nuestro Señor Jesucristo y su reino, su evangelio. ¿Dónde está eso? Pues no nos parecemos al mundo. ¿No estamos afanados por viajes? ¿A dónde iremos? A encontrarnos con todos los que salen de Bogotá en otro lugar, pero ¿a dónde? ¿A Melgar? ¿A Mesitas? ¿A dónde iremos? ¿No estamos preocupados por lo mismo que se preocupa el mundo? ¿No están haciendo el mundo lo mismo? ¿No están saliendo todos también? ¿Por qué estamos tan preocupados por eso? ¿Por una comida especial tal vez? La felicidad de esta época es causada por lo que el Señor dice en su palabra o por lo que el mundo dice, o por lo que la tradición dice, o es que nuestra cultura es así. Entonces, ¿no nos parecemos más al mundo en estas fechas? El mundo le presiona diciendo, bailar la música para estas fechas está bien, dése un descansito, un baile no es pecado. Y usted dice, bueno, le ponen allá el ron de vinola o alguna de esas cosas y usted se vaya a bailar. Pero no es de risa que no debe bailar allá esa música. Un trago en estas fechas no está mal, ¿cierto? Vamos a tomar, vamos a tener vacaciones cristianas y vamos a volver en enero con toda. ¿Qué tal el Señor le demande su vida en diciembre? Y después usted se para allá delante de él o abra los ojos en un lugar en donde usted nunca pensó que iba a abrir los ojos, esperando el juicio final, cuando el Señor le diga a la izquierda, apartado de mí, al fuego eterno. Pero Señor, ¿no profetizaba en tu nombre? Y en tu nombre echaba fuera demonios y en tu nombre hacía muchos milagros. Apártate de mí, no te conozco. Pero era un bailecito, Señor. Pero era un trago. Simplemente eso reveló lo que había en su corazón, hermano. Que usted estaba conformado a este siglo. Lamentablemente, hoy encontramos todo eso, no en el mundo, sino en las iglesias cristianas, lamentablemente. Hablamos como el mundo habla. Hacemos lo que el mundo hace. El exceso en esta época es aceptable.
Y eso, yo me pregunto, hermanos, ¿no es conformarse al mundo? Entonces, ¿qué lo es? Si hablamos como el mundo, pensamos como el mundo y hacemos lo que hace el mundo, ¿no somos del mundo? ¿O qué lo es? Pero tratamos de buscar escapatorias para justificar lo que el Señor no nos ha mandado a que hagamos. Pensar como el mundo piensa, hablar como el mundo habla y hacer lo que el mundo hace. Nuestro culto racional, hermanos, es hacer todo lo contrario de lo que los incrédulos hacen. Lo irracional para un cristiano es decir una cosa cuando pensamos y hacemos totalmente lo contrario. Pero lo racional para un cristiano es vivir conforme a lo que dice que es un cristiano. Si no, no diga que es un cristiano. Mis hermanos, si realmente queremos servir a Dios, debemos presentar todo nuestro ser como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, alejándonos de todo lo que tenga que ver con la apariencia del mundo, su forma de pensar, de actuar, dejándonos transformar a la imagen del Señor, conociéndole y comprobando su voluntad. Eso cuesta, pero por eso se le llama sacrificio. Y aún, hermano, esto no se compara a lo que Cristo hizo a favor nuestro. Él, siendo Dios, se humilló, haciéndose hombre. Un hombre con todas las debilidades como nosotros. Se cansaba, lloraba, tenía hambre, dormía, pero sin pecado. Nuestro sacrificio, hermanos, no se compara al de Cristo, que siendo tentado, humillado, burlado, perseguido, azotado, crucificado y asesinado, hizo todo esto por amor a nosotros. Esta debe ser nuestra motivación, hermanos, de vivir para el Señor. Es difícil, porque va en contra de nuestra carne, pero vale la pena, pues así agradamos al Señor y Él nos transformará. Debemos dejar que esto sea así, hermanos. Así que cuando lo invite su familia incrédula a bailar y a tomar, a ir a vivir en excesos, piénselo 2 veces, porque usted ha tomado una cruz y ha decidido seguir a Cristo. Cada vez que le ofrezcan fiestas y celebraciones religiosas que no tienen nada que ver con la palabra del Señor, piénselo 2 veces y diga, ¿qué dice el Señor en su palabra? ¿Dónde está esto? ¿Quién ha mandado aquello? Por eso la renovación debe ser el entendimiento. Hermano, cuestione todo lo que usted hace. Cuestione todo y póngalo a la luz de las Escrituras. Y si lo que usted hace va en conformidad a las Escrituras, gloria al Señor, porque es su culto racional a Dios. Pero si no, renueve su entendimiento, déjese transformar por el Señor y viva para la gloria del Señor. Él nos transformará y debemos dejar que sea así. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo, sino déjense transformar por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En conclusión, hermanos, hemos considerado el servicio razonable del cristiano, la respuesta al llamado divino. Y lo hemos hecho a través del pasaje de Romanos capítulo 12, del versículo 1 al 2. Hemos estudiado el llamado al servicio razonable, el llamado que Dios hace a los cristianos a presentar sus cuerpos como sacrificio a Él. Y hemos considerado también la forma de hacer esto, no conformándonos a este siglo, sino dejándonos transformar y así conocer qué es lo que le agrada a Dios para dar gloria a Dios solamente a Él. Así que, hermanos, que Dios nos ayude a responder este llamado en cada una de nuestras vidas y aún como iglesia del Señor. Amén. Vamos a orar y damos gracias a Dios. Amado Padre Celestial, te damos 1000 gracias en esta mañana por esta tu preciosa palabra que nos recuerda ese llamado que nos has hecho, Señor, a responder dignamente, Señor, lo que tú has hecho por nosotros. No es comparable, lo sabemos, Señor, pero es lo que podemos dar nuestra vida delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a presentar nuestro ser, nuestros miembros, nuestro corazón, nuestra mente y todo lo que somos nosotros delante de ti como un sacrificio que te agrade, Señor. Santo,
limpio por la sangre de Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor, a no parecernos a este mundo, a no hacer lo que ellos hacen, Señor, a vivir vidas totalmente apartadas de la mundanalidad, Señor, de las tinieblas, de todos estos pecados que ellos justifican, Señor, y que son tan tentadores para nosotros muchas veces porque no estamos fortalecidos en ti, Señor. Te confesamos, Señor, que muchas veces nos parecemos más al mundo que a tu Hijo amado. Hablamos como el mundo habla, Señor. Nos vestimos como el mundo se viste. Nos relacionamos como el mundo lo hace también, Señor. Aún nuestra mente está inundada de las ideologías del mundo. Y te confesamos que muchas veces con nuestros actos las defendemos y te contradecimos a ti, Señor. Guárdanos en estas fechas, Señor. Guárdanos en este día, que es tu día, Señor, en el que nos has mandado a celebrar tu muerte y resurrección, Señor. A no hacer otra cosa, Señor. A compartir con nuestros seres queridos para predicarles la palabra, para mostrarles que somos diferentes, Señor. No para bailar con ellos, no para tomar con ellos, no para hacer chistes con ellos, Señor, sino mostrarles que somos diferentes, Señor, que somos cristianos, como cantamos a veces, Señor, que lo sepan, porque estamos unidos a ti, Señor, porque es el testimonio que debemos dar, Señor, pero no podemos hacerlo si tu gracia no nos capacita para ello. Y por eso, Señor, te pedimos que nos transformes, que nos ayudes, Señor, a apartarnos de todo esto, a ver que esto te desagrada, Señor, a que en nuestras vidas comprobemos tu voluntad, Señor. Es nuestro deleite amarte, Señor. Es nuestro deleite darte la gloria a ti, Señor, y disfrutar de todas tus cosas, de todas tus bendiciones, Señor, de todo tu bendito amor. Ayúdanos, Señor, a poder honrarte en medio de todas estas cosas, y no solamente en estas fechas, Señor, sino en toda nuestra vida, día a día, Señor. Que no nos parezcamos, que no seamos como este siglo, sino que seamos como tu Hijo amado, quien anduvo en este mundo sin pecado y nos dio ejemplo para que siguiéramos sus pisadas, Señor. Y ahora tú nos has librado por los méritos de Cristo y nos has capacitado para poder vivir así, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por este día, Señor, y gracias por este tiempo en el que tú nos hablas, Señor. Que podamos atesorar estas cosas en nuestro corazón, honrarte y darte la gloria solamente a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.